Entonces, miren pues muchachos, vamos a hacer un resumen rapidito de cuáles son los elementos que ustedes tienen que tener para hacer su gestión de archivos, para hacer su gestión de bases de datos. Fíjense bien en esto. Si quieren, Max, cerremos todo lo que tenemos ahorita abierto, porque vamos a hacer un recorrido rapidito de cuáles son los componentes que se necesitan para trabajar con las bases de datos, ¿verdad? Entonces, ciérrelo todo todito, y vamos a ver cada uno de los componentes que ustedes tienen que trabajar. Para el SQL no había que guardarlo, dígale que no lo guarde, ¿verdad? No, porque ahí lo que está tratando de guardar es vamos a ver, no guarde eso. Ahí es la base de datos, ¿verdad? Bien, sí, esa sí guarda. Es la clase de la base de datos. Dele guardar. Bueno, entonces miren, pues, retomemos. En el formulario número 1, chequenos el formulario número 1, esto va con propósitos de resumen. En el formulario número 1 lo que tenemos entonces es un formulario que hace el test de la conexión, y eso es que en ese signo de interrogación que estamos viendo ahí abajo, que es un status strip, nos muestre que la base de datos está conectada, ¿verdad? Ese es uno de los puntos. Siguiente punto, vamos a ver el superglobal. Chequemos el superglobal. En el superglobal, este es un módulo de memoria donde tenemos las variables globales del proyecto, variables o constantes en este caso, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un ejemplo de la constante de IVA, la constante pi, fueron ejemplos, y muy particularmente aquí la constante que nos interesa es la constante que se llama parámetros BD, que es la que contiene todas las especificaciones de la base de datos, específicamente la línea 6, ¿verdad? Entonces, por favor, cuando entreguen sus tareas, es necesario que ustedes tomen las capturas de estos espacios y que me expliquen ahí qué es lo que está pasando, particularmente la línea 6, que es el connection string. Ok, ya no tocamos más este tema. Parte positiva para ustedes, esto lo tienen que incluir en sus proyectos, así exactamente como está, solamente lo copia y lo pone en su proyecto. El siguiente punto que tenemos que tener es la clase de base de datos. Vamos a la clase de base de datos, que es donde estábamos terminando en el periodo anterior, ¿verdad? Ahí tenemos la clase de base de datos. Esta clase de base de datos tiene varios componentes importantes. El primero es la conexión, que es la que ven en la línea 3, ¿verdad? Cuando creamos el objeto de conexión, lo que hacemos es instanciar una conexión basada en un SQL cliente y se le pasa como parámetro la constante parámetros, que es el string de conexión. Igual, eso ya es punto tratado. Después tenemos el comando en la línea 6, ¿verdad? En la línea 6 tenemos el comando SQL, que es el que se va a hacer cargo de ejecutar cualquier store procedure. Básicamente el trabajo de él es ejecutar procedimientos almacenados. Muy bien. Un poco más abajo tenemos un método que se llama conectar. Es una función que se llama conectar, que devuelve verdadero o falso, ¿verdad? Que devuelve verdadero o falso cuando yo intente conectarme a una base de datos. Eso también ya lo tocamos, así que vamos más abajo, ¿verdad? Nos vamos más abajo y en la parte de abajo tenemos la configuración de, del comando, ¿verdad? Ahí está ¿cómo se llama esto? Un procedimiento de la línea 24 a la 27, donde se está configurando el comando ejecutor, ¿verdad? Entonces, este comando ejecutor tiene dos propiedades. Una es connection, que sirve para especificar cuál es la conexión que debe utilizar el comando, y la otra es el command type, para decir qué tipo de comando es. Entonces, ya habíamos mencionado en su momento que el comando lo que ejecuta son sentencias SQL que son texto, ¿verdad? Entonces, por eso se le dice que es un command type de tipo command type text, ¿verdad? Igual, si quieren más detalles de esta información, pues lo que tienen que hacer es ver el video antes de esta clase. Solo estoy haciendo el resumen. Bien, el tema central que nos interesaba ahorita es este, el 28. De la línea 28 a la 40, ya tenemos un método que se encarga de ejecutar comandos, ¿verdad? Hay un método ahí que se encarga de ejecutar comandos, le llamamos ejecutar comando NQ, para que sea ejecutar comando no query. Eso es la abreviatura. Entonces, lo que pretendemos decirle aquí a la máquina es que cuando alguien quiera ejecutar un comando no query, lo que tiene que especificar es cuál es el procedimiento almacenado que queremos que se ejecute, que sería QP, ¿verdad? El parámetro QP contiene el procedimiento almacenado que queremos ejecutar, y por eso vemos en la línea 32 una variable de tipo texto que se llama STR-SQL, a la que le estamos concatenando el valor de QP, que es el procedimiento almacenado que queramos ejecutar.
Por eso dice ahí exec, ¿verdad? Está la parte exec que dice ejecutar, que sería la sentencia SQL, más QP, que es el procedimiento almacenado que queremos que sea ejecutado. Después, estos temas ya fueron tocados. Ustedes hay videos previos donde esto se habla más despacio. Ahorita solo estamos retomando. Desde la línea 34 a la línea 39 lo que tenemos es el try catch, ¿verdad? El control de excepciones, donde le estamos diciendo que el comando ejecute, ¿verdad? Que el comando ejecute en no query. Les mencioné que eso sirve para guardar, para eliminar o para modificar, ¿verdad? Procedimientos almacenados que hagan esas acciones van a ser llamados a través de este método que llamamos ejecutar comando. En conclusión, el método de ejecutar comando, ¿sí? El método de ejecutar comando es un método booleano que me va a devolver verdadero si la ejecución del store procedure tuvo éxito, o me va a devolver falso si la ejecución del store procedure falló. Entonces solo nos hace falta agregar aquí una línea, baje el return de la 38, dele una línea más ahí en la 38 y le vamos a mandar un message box para que si la ejecución del comando falló, que nos avise por qué razón falló, ¿verdad? Entonces tendríamos message box y le decimos entre paréntesis ex.getMessage. Ex, ahí sería fallo, ¿verdad? Fallo, ¿verdad? Póngale fallo en el SQL, póngale entre comillas. Fallo en el SQL, lo ponemos entre comillas y después ya le podríamos decir la concatenación, ¿verdad? Después ahí le vamos a poner más ex-message. Solo eso nos hacía falta de este lado. Entonces, fíjense bien, pues, prácticamente aquí está terminada nuestra clase de base de datos. La buena noticia para ustedes es que esto ya no lo cambia. Esto, así como está, así se queda. Al terminar la clase de hoy, yo les voy a compartir este proyecto con todo esto ya implementado para que usted ya solo lo pueda reusar. ¿Sí? Ya solo lo pueda reusar. ¿Qué incluye la clase base de datos? Vamos para arriba, Max. ¿Qué incluye la clase base de datos? Miren, incluye el objeto de conexión, el comando SQL, incluye el método conectar, incluye el método configuración de comando e incluye el método ejecutar comando, ¿verdad? Entonces, en su informe, por favor, voy a necesitar que ustedes me coloquen cada una de estas partes y con sus palabras expliquen qué es lo que ya está pasando. Ahora, esto ahorita ya no lo tocamos. Ahora vamos al tema nuevo. ¿Sí? Cierre todo esto. Y vamos a hablar entonces, en este momento, cómo vamos a hacer ya específicamente para poder enviar los datos que fueron capturados desde el formulario. Para eso, si quiere, entonces, láncenos, ejecute la aplicación y vamos a entender cuál es el momento en el que yo ya estoy tomando esos datos y los necesito mandar a guardar. Entonces, ejecutamos, ahí viene. Ahí viene, miren, entonces ahí está, ¿verdad? Ahí está el formulario principal, entonces le decimos ingresos, ¿verdad? Vamos a ingresos, esto usted ya lo tendría, ya lo hemos hecho, ingresos cliente, vamos a ingresar un cliente. Y entonces, en este momento que le decimos ingresos cliente, se lanza el formulario que, si usted se recuerda, esta información es tomada de acá y es enviada al POJO, ¿verdad? Al contenedor de datos. Entonces, ingrese los datos, ingresamos los datos, muy bien, y ahora vamos a notar que una vez que los datos han sido tecleados en el formulario, el paso siguiente sería darle clic en guardar, ¿verdad? En ese momento exacto, haga clic en guardar. Fíjense en esto, pues. Damos clic en guardar, hágale, ¿verdad? Nos manda un aviso, ahí deténgase. Fíjense, pues, aquí estamos mandando un aviso donde dice que el registro fue guardado, pero esto ahorita no es cierto, ¿verdad? Esto no es cierto porque esto solo está simulado. Nos está avisando que ya está guardado, pero aún no le hemos dicho cómo. Entonces tenemos que ir justo a este lugar. En el momento que la máquina me diga que el registro está guardado, yo le tengo que decir que efectivamente lo guarde, ¿verdad? Entonces deténgalo, por favor. ¿Sí? Deténgalo y vamos a hacer un paréntesis. En este momento me acabo de recordar que hay algo en la clase de base de datos que no hicimos. Lléveme a la base de datos, por favor, a la clase. Hay algo que ahí se quedó sin hacer, que no marca error, pero nos marcaría un error en el momento de intentar guardar. Y les voy a decir qué es. Fíjense, pues, vamos hacia abajo.
Ahí en la línea 28 tenemos el método de ejecución de comando. Miren, entonces en la línea 34 le estamos diciendo que intente ejecutar el comando, pero para que el comando sea ejecutado, primero la base de datos debería haber sido conectada. Entonces baje la línea 34, dele enter a ese try. ¿Sí? Ahí, justo ahí. Ajá. Y entonces aquí le tenemos que decir que la base de datos conecte, ¿verdad? Entonces nosotros aquí ya tenemos un método privado que se llama conectar. Llámelo. Solo escriba conectar. Ajá. Ahí también conectar. Ese es un método propio de esta clase. Entonces ahí le estamos diciendo que primero conecte, ¿verdad? Después le decimos que intente ejecutar el comando y ahora sí nos vamos a la línea 40. Sería en la 42. Hay que hacer un espacio en la línea 42. Ajá. Haga un espacio en la línea 42, o sea, ahí. Entonces, fíjense en esto, pues después, primero le dijimos que conecte en la línea 34. Después le dijimos que ejecute el comando. Entonces, después del entry, ¿sí? Después del catch, ajá, después del catch, colóquese después del catch, o sea, afuera del try catch. No, no, papá, afuera del try catch, o sea, tiene que ser después del entry, línea 44. Sí, ahí le tenemos que decir que desconecte la base de datos, ¿sí? Que la cierre. Ese método no lo hemos creado todavía, pero entonces póngale ahí desconectar. Escriba desconectar. Es un método que aún no existe. Como es método, tendría que escribir desconectar, paréntesis, paréntesis. ¿Ok? Y ahora vamos a crear el método. ¿Sí? El método desconectar, hagámoslo por ahí arriba para mantener orden. Váyase hasta arriba. Y ahí tenemos, miren, está la función conectar. Dice haciendo conexión. Colóquese en la 21 o 22, por ahí debería estar. Porque si ahí tenemos conectar, entonces ahora vamos a hacer el método desconectar, pero como están los comentarios, ¿sí? Aproveche los comentarios, váyase a la línea 22. ¿Sí? Ahí en la línea 22 vamos a hacer el método de desconectar, que sería una función. Dele, pues. Public function. Ajá. Public function, desconectar. Fíjese que este método de desconectar realmente no sería función, sería procedimiento, sería public sub, porque este no va a dar respuestas. Este lo único que tiene que hacer es desconectar. Entonces, llámelo public sub, no public function. Ajá, public sub desconectar. Vamos un par de enter para hacer el espacio. Y métale candela porque si no, no nos va a dar tiempo de probar esto. Public sub desconectar y yo solo quería trabajar 25 minutos más. Bien, entonces para que desconecte es lo contrario de conectar. Entonces dígale conexión punto. Conexión punto close. Muy bien, ahí estamos. Ahí se quedó el código de desconectar. Entonces ahora retomemos el botón de ejecutar, váyase para abajo. Entonces ahí está, miren, ahí está completo el ejecutor de comandos. Ahora sí dice, déjenme verlo completo, quite las líneas que están de más. ¿Ah? Las líneas que están de más también adentro del código, por ejemplo, la 40, la 40 y pico, ahí hay líneas de más que hacen que el código sea grande y no están haciendo nada, como la 41, ahí estamos. Ahora sí tenemos, miren, ejecutar comando, ¿verdad? Ejecutar comando. Entonces, ejecutar comando va a recibir el procedimiento que quiero ejecutar, configura el comando, le indico cuál es el SQL que quiere ejecutar, conecta la base de datos, intenta ejecutar el comando, devolver verdadero. En caso contrario, capture la excepción, avise que hubo un fallo y retorne falso. Desconecte la base de datos. Se acabó. Hoy sí se acabó esto. Deberían de tomarle un screen. Bueno, igual ya les dije que les voy a mandar este código vía, claro. Ahora vamos a ir a buscar el mensaje de guardar. ¿Sí? Vamos a ir a buscar el mensaje de guardar. ¿Sí? Ese mensaje de guardar debería estar en el formulario de ingresos, ¿verdad? Que es el formulario de clientes, efectivamente.
Vamos a ir al formulario de ingresos de clientes, váyase para allá, ahí estamos, y métase en el botón guardar. Ese botón guardar es el que nos lanzó el mensaje de guardado. Entonces, fíjense bien, pues, ahí está, miren, dice if cliente.guardar. ¿Ya se fijaron? If cliente.guardar quiere decir que en el pojo, ¿eh? Quiere decir que en el pojo, porque acuérdense que cliente es un pojo, en el cliente es donde tiene que estar la instrucción de guardar. Porque aquí está Bueno, haciendo como método, como función más bien dicho. Es una función booleana y estamos asumiendo que es verdadera. Y le estoy diciendo, bueno, guarde el cliente. ¿Verdad? Ahí es lo que dice ahí, guarda el cliente. Entonces aquí ya no se toca nada. Esto está bueno. Vamos a ir al pojo. ¿Verdad? El tema en sí de este instante, de esta clase ahorita, es efectivamente poder ver cómo voy a tomar los datos del pojo, que es este, para poder mandarlos a guardar a la base de datos. Entonces vamos a irnos hasta abajo. Por ahí debe estar el método de guardar ya creado. Búsquelo. Ahí lo tenemos, miren. Dice función guardar es booleana y en este momento está retornando verdadero, como que si lo hubiera hecho. Pues la diferencia es que esta vez sí lo va a tener que hacer. Quitémosle ese retorno para mientras, ¿verdad? Entonces el tema ahorita es cómo es que estoy tomando mis datos de un poco para poderlos enviar a mi procedimiento almacenado a través del ejecutor de comandos que está en la clase de base de datos. Bien, lo primero que deberíamos hacer ahí es lo siguiente, colóqueme un comentario. ¿Sí? Colóquese un comentario y ponga en el comentario, no olvide concatenar, ¿sí? No olvide concatenar apóstrofos, no olvide concatenar apóstrofos, ¿sí? A los atributos de tipo texto. Eso es bien importante. Recuérdese que el SQL está manejando los datos de tipo texto dentro de apóstrofos. Entonces yo tengo que poder enviarle la información ya con sus apóstrofos. Si revisamos el poco, váyase para arriba, váyase hasta arriba, vamos rapidito. Vayan hasta allá arriba y se van a dar cuenta qué atributos tiene. Vean, pues tiene el atributo ID de cliente, tiene el atributo nombre, el apellido, el atributo apellido y el atributo dirección. Estamos viendo de la línea 2 a la 5, ¿verdad? El nombre, el apellido y la dirección son de tipo texto, ¿verdad? Son strings, y el ID de cliente es un entero. El ID de cliente no lo vamos a tocar, porque en esta base de datos el ID de cliente está definido como un valor autonomérico, quiere decir un valor autoincrementable. Entonces ese valor no se manda a guardar porque la base de datos lo va a generar sola. Entonces vamos a hablar solo de nombre, apellido y dirección. Ok, vamos para abajo. Ya revisamos cuáles son los atributos del poco. Métale candela, vamos rapidito. Entonces, ahí. Vamos a concatenarle sus apóstrofes a cada uno de ellos. ¿Cómo se hace? Póngale el atributo nombre. Se dio cuenta que empieza con el guión de subrayado, ¿verdad? Sería guión bajo nombre. ¿Sí? Guión bajo nombre es igual y le pone doble comillas apóstrofe. La palabra correcta es apóstrofo. Ven ustedes, a mí se me cruza la lengua, ¿verdad? Doble comillas apóstrofo. No, está grave. Doble comilla dije primero y el apóstrofo va adentro. Un solo apóstrofo, porque es el apóstrofo izquierdo, ¿sí? Ahí estamos. Entonces tenemos guión bajo nombre, apóstrofo más. Vamos a concatenar, ¿sí? Al nombre le va a concatenar los apóstrofos de ambos lados. Entonces ahí tendría que ser guión bajo nombre es igual a comillas apóstrofa, comillas más, guión bajo nombre, guión bajo nombre, ¿verdad? Más, comillas apóstrofo, comillas, ¿verdad? Conceptos de concatenación, ¿va? Ustedes programación de cuarto año, ¿verdad? Segundo bimestre. Ok, le concatené los apóstrofos al atributo nombre. Hago lo mismo con los otros atributos que sean de tipo texto. Métale candela, pero vamos rapidito. ¿Cuáles son? ¿Verdad? Mientras que hace eso, le explico. Se le están concatenando los apóstrofos a cada uno de los atributos porque
recuerde que SQL necesita que estos datos vayan dentro de apóstrofos. SQL no lo ve como comillas, lo ve como apóstrofos. Entonces, por eso le estamos concatenando los apóstrofos acá. Eso es algo que usted debe recordar muy bien de todas las prácticas que hicimos acerca de cómo enviar datos a las tablas directamente del lado del SQL. Lo hacemos entonces con nombre, apellido y con dirección. Muy bien. Ahí estamos. Entonces, ahora que ya tenemos concatenados los apóstrofos a cada uno de los atributos de tipo texto, esto solo se hace con textos, oyen, con enteros no se hace. Oyen, no se hace ni con enteros, ni con reglas, ni ningún otro, solo con los datos de tipo texto. Ahora declárese acá una variable de tipo string. Declárese una variable de tipo string a la que le vamos a llamarla keyProcedure, una variable de tipo string. ¿Cómo se va a llamar, profe? Llámela keyProcedure, Q procedure, ¿verdad? Cuando nosotros le colocamos la Q es un prefijo de pregunta, ¿verdad? Eso ya lo hemos hablado mucho en clase. Q procedure. ¿Qué quiero decir? ¿Qué procedimiento, verdad? ¿Cuál es el que quiero ejecutar? ¿Ya? Entonces llamémosla keyProcedure as string, ¿verdad? Esa variable es la que va a contener toda la instrucción del procedimiento almacenado que estoy tratando de llamar. Entonces agreguemos la línea siguiente que sería la 64. Ajá. Y entonces ahora sí vamos a especificar, ¿verdad? Vamos a crear la instrucción de ejecución del procedimiento almacenado. El procedimiento almacenado que estamos tratando de ejecutar ahorita tendría que ser el de add cliente. Si quiere, muéstreme, por favor, el explorador de servidores y vamos a revisar cuál es el procedimiento almacenado que estamos ejecutando. ¿Sí? Ahí los tenemos. Miren, ahí tenemos un procedimiento almacenado que se llama add cliente y dice que está esperando @nombre, @apellido y @dirección, ¿verdad? Eso es lo que él está esperando. A él es al que estamos llamando. Entonces, regresemos al código basic. Regresemos al código basic, déjenme ahí. Bien, en el código basic vamos a crear en la instrucción keyProcedure esa instrucción que ejecuta a ese procedimiento. Entonces póngale keyProcedure es igual. Vamos, rapidito, keyProcedure es igual, abra comillas. Y aquí adentro de las comillas vamos a especificar cómo se llama el procedimiento que queremos ejecutar, dijimos. Lo acabamos de ir a ver. ¿Qué nombre tiene? Ok, se llama add cliente. Ahora déjele un espacio, ¿verdad? Déjele un espacio, ahí entre las comillas tiene que dejar un espacio. Si deja ese espacio ahí va a ser un error ahí, ¿verdad? No tiene que dejarle espacio, perdón, tiene que dejarle espacio porque vamos a ir concatenando. Entonces, si eso está pegado a la hora de concatenar, se convertiría en una instrucción distinta. Entonces, add cliente, ¿qué es lo que add cliente lleva primero? Después de que usted escribe add cliente, ¿qué es lo que lleva cuando se está ejecutando el procedimiento almacenado? Lleva la mención de cada uno de sus parámetros. Entonces, yo creo que ahí podemos trabajar todavía dentro de la comilla. Pases al lado izquierdo de la comilla y póngale ahí @nombre. Deje de andar paseando. ¿Sí? Solo que yo no tengo @nombre el comando de arroba activado, solo voy a poner un arroba. al 64. Ahí no funciona el al 64. O sea. No, como estoy con dos sistemas operativos, se confunden los Ahí le cambia comandos. la cosa. Bueno, @nombre. Es el primer atributo. @nombre es igual. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es creando una sentencia SQL equivalente a la que nosotros escribimos del lado del ejecutor de sentencias SQL en el explorador de servidores. Entonces ahí tenemos, mire, @nombre es igual. Ahora sálgase de las comillas y ahí le tiene que concatenar el atributo que contiene el nombre. Entonces sería más, ¿sí? Y le concatena a quién, _nombre.
Guión bajo nombre, muy bien. Ahora hay que concatenar el siguiente, entonces póngale más, abre comillas, porque hay que hacer el texto directamente, ¿verdad? Para separar un parámetro del otro, se utiliza una coma. Entonces ahí tendría que ser más coma. No, adentro de las comillas. Sintaxis de concatenación, pilas. ¿Sí? Más, adentro de las comillas, ahí va la coma y ahora menciono el segundo atributo. Menciono el segundo atributo, muy bien. Y ese debería ser igual a ¿qué? Dele, pues. Bien, ya tenemos el segundo atributo, vamos con el tercero. Ajá. Ahí le faltó el signo de igual. Aquí, cuando se hace esto, hay que tener mucho cuidado con el manejo de nombres y de espacios, ¿verdad? Hay que ser bien cuidadoso con el manejo de nombres y espacios. ¿Ya estuvo completo? Vamos a Ya. revisar. Agregar cliente. Vamos desde la izquierda. Revisemos desde la izquierda. Vamos a ver, pues, dice que procedimiento es igual a, estoy llamando al atributo de agregar, perdón, procedimiento almacenado de agregar cliente con los parámetros nombre, ¿verdad? Arroba nombre, que va a ser igual a más nombre, más. Segundo atributo es arroba apellido, que va a ser igual a apellido, más. ¿Verdad? Vamos con el siguiente, que sería dirección. Y ahí aparentemente está completo. Les cuento que ya me salió el límite de tiempo, 10 minutos quedan, así que nos volvemos a conectar si esto se detiene. ¿Verdad? Ok, entonces ahí prácticamente el procedimiento ya está definido, ¿verdad? El qué procedimiento ya está definido. Entonces ahora vamos a ir con la llamada, ¿sí? Vamos a hacer una llamada al ejecutor de comandos para que él se haga cargo de ejecutar este procedimiento almacenado. Para poder llamar al ejecutor de comandos, lo que necesitamos es definir una variable de objeto a partir de la clase, ¿sí? Entonces, en la línea 59, entre 59 y 60, agregue una línea, ¿sí? Aquí vamos a instanciar una variable de objeto a partir de la clase de base de datos. Entonces póngale dim, ¿verdad? Llamémoslo db, de database, ¿verdad? Dim db, ¿verdad? Database, y esa debería ser igual, as new, ¿verdad? Dim db as new, y a quien llamamos ahorita es a nuestra clase de base de datos. Database, así la llamó. Ok. Vamos a ver, dimdb as new database. Déjeme confirmar si se llama su clase. Sí, ok. Ahí lo que necesita ahorita es un paréntesis, porque recuérdese que está llamando a un constructor de una clase. Ok, entonces ahorita ya tenemos un objeto que se llama db, que nos da acceso a los métodos que nosotros definimos adentro de la clase database. Y el método que nos interesa es el ejecutor de comandos, que fue el que hicimos en la clase anterior. Entonces, ese ejecutor de comandos es un ejecutor booleano, devuelve verdadero o falso. Entonces, baje la línea 66 para que podamos completar el trabajo. Bien, entonces vamos a hacer la llamada al ejecutor de comandos. Entonces sería con un if, ¿verdad? Le vamos a decir que llame al ejecutor de comandos y que verifique que la ejecución se llevó a cabo. Vamos con if, rapidito, rapidito, si el tiempo vuela. Fíjense ustedes que las capacitaciones del área de tecnología se cobran en dólares. If, paréntesis, ¿verdad? Y vamos a llamar entonces a DB, que es el objeto de base de datos, DB, ¿verdad? Y llamamos al ejecutor de comandos. ¿Cómo se llamaba?
Para la siguiente clase que tengamos, cuando yo haga una pregunta, no voy a continuar si usted no contesta. Y cuando digo usted, me refiero a todos los que estén conectados, ¿verdad? Porque si sigo haciendo esto y usted no dice nada, entonces mejor hago un video, lo grabo una vez y léalo usted 1000 veces hasta que lo entienda. If DB, ¿verdad? Estamos llamando al objeto de base de datos y necesito que llame al ejecutor de comandos que se llama comando ejecutar, alguna cosa así le pusimos. Vaya a revisar qué nombre tiene porque ya que ninguno sabe, nadie pone atención, entonces vaya a ver cómo se llama. Vamos a ver, se llama ejecutar comando no query, NQ, es el que está en la línea 33. Ejecutar comando NQ. Ok, hagamos la llamada. db.ejecutar comando. Ahí está. Mire, ahora quiero que observe, cuando usted escribió el ejecutar comando NQ, vuelva a llamarlo, porque quiero que vea en la ayuda que ahí me está avisando que cuando yo llame a ejecutar comando, debo pasarle un parámetro. Ahí tenemos ejecutar comando y lea, lea, lea. Mire qué dice que está esperando. ¿Qué está esperando? A ver, ¿va? Bueno, lo que está esperando el ejecutor de comandos es que yo le indique cuál es el procedimiento almacenado que tiene que ejecutar. O sea, está esperando sus parámetros. Como está esperando sus parámetros, es obvio que él necesita un juego de paréntesis después de su nombre, ¿verdad? Después donde dice ejecutar comando NQ, ahí necesita un par de parámetros, un par de paréntesis, y adentro debo indicarle cuál es el procedimiento almacenado que estoy ejecutando. El procedimiento almacenado que estoy ejecutando está contenido dentro de qué procedimiento, ¿verdad? Por eso está la variable qué procedure ahí arriba en la línea 65. Entonces póngale ahí qué procedure. Bien, entonces ahora sí, ya le dijimos, ¿verdad? Que ejecute el comando, ¿verdad? Que ejecute el comando no query con el procedimiento almacenado que se le dijo con anterioridad. Entonces en la línea 67 quiere decir que si eso se ejecutó sin ningún problema, lo que tendríamos que devolver es true. Ahora sí póngale return true, ¿verdad? Que significa que el procedimiento almacenado fue ejecutado sin ningún problema. Entonces le decimos return true, ¿verdad? Y en caso contrario, póngale else. Else, ahora póngale return false. Acá no vamos a manejar excepciones porque la excepción ya la está manejando el ejecutor de comandos. Acuérdense que si esto en algún momento va a devolver falso, quiere decir que ya la clase de base de datos se hizo cargo de controlar esa excepción. Básicamente, así es como se tiene que mandar a guardar cualquier información hacia la base de datos. Si usted está haciendo un poco ajeno, lo único que tiene que hacer aquí es editar, ¿verdad? Los atributos del poco del que esté hablando. Ejecute, probemos. Ya saben que esto no tarda en detenerse, entonces quizás nos toque que conectarnos de nuevo otros 10 minutos, 15 minutos si hay alguna prueba ahí pendiente que hacer, ¿verdad? Vamos a ver, pues. Tenemos la conexión exitosa, eso ya está aprobado. Vamos a ingresos. Ingreso de un cliente, ¿verdad? Ingreses a los datos del cliente. Muy bien. Le decimos guardar y en este caso, dale clic en guardar. Ahora fíjense en esto, pues. Note esto. Dice registro guardado, ¿sí? Quiere decir que lo hizo, con la diferencia de que esta vez sabemos que sí, efectivamente lo hizo, porque ya hicimos toda la codificación, toda la clase de hoy, que ha llevado como 4 pedidos para llegar a este lugar. Bien, dele a aceptar. ¿Sí? Y la información ya fue guardada. Ahora, para poder verificar que esto efectivamente se llevó a cabo, necesitamos hacer un par de cositas más rápidamente que nos van a servir solo para poder ver que los datos sí están en la tabla. Entonces, detenga el programa y voy a necesitar que agregue un formulario de consultas. Vamos a agregar un formulario de consultas. ¿Sí? Ahí donde dice salir,
En el menú principal, bueno, dele, agregues el formulario y llámelo ver clientes. Cuando termine esto, porque no tarda en cancelarse, ya saben, esperamos unos 15 minutitos en lo que descarga el video y nos conectamos de nuevo todos para ver la parte del cierre de la consulta, porque su tarea, usted me va a tener que presentar toda la clase, todos los códigos que hemos realizado, más la evidencia de que el registro sí está en la base de datos. Entonces ahí está el formulario de ver clientes. A este formulario agréguele una cuadrícula, ¿verdad? Este procedimiento que estamos haciendo, les mencioné en una clase anterior, no es el procedimiento más óptimo con respecto a la visualización de datos, pero para este caso lo vamos a hacer así porque lo que queremos ahorita solo es confirmar que los datos están en la base de datos. Insert un grid. ¿Verdad? Es un data grid view. Hágalo un poquito más grande, por favor. Haga un poquito más ancho su formulario porque aquí va a salir, pues la gracia de esto es que muestre un listado de información. Ensanche un poco el formulario. Ajá, y ahora vamos a ir a los atributos de la grid. Métase en el botoncito de ahí arriba de la esquina de la grid para que le vamos a conectar a un procedimiento almacenado de ver clientes. Ajá, ahí donde dice elegir origen de datos. Métase donde dice ninguno. Ajá, abra eso. Ahí dice agregar origen de datos. Agregar origen de datos, entre ahí y vamos a ver, dele base de datos siguiente. Lo que voy a hacer ahorita es que estamos haciendo como una conexión con asistente para que nos permita traer hacia esta cuadrícula los datos que están siendo puestos en la base de datos. Como les repito, esta no es la forma más óptima de hacerlo. Esta es la forma patito, a ustedes la forma light, que cualquiera podría decir, ah, miren, ya me conecté a una base de datos y ahí está, miren qué chilero, pero de chilero no va a pasar.